Si a algo le temen los dictadores es a la libertad de prensa. Por eso censuran, aprietan, castigan, encarcelan o asesinan. Los narcos hacen lo mismo. Y cuando un gobierno además es narco, es dictador, pues doble razón para apretar a los periodistas y matar la libertad de prensa. Eso pasó en Venezuela. Grandes periodistas han tenido que salir. Unos hace muchos años, otros hace menos, pero la capacidad de tener información de los ciudadanos venezolanos muere todos los días y especialmente cuando cada periodista de ellos sale de su país. Por eso hicimos este programa, porque queremos recordarlos a ellos, porque queremos mostrar la importancia de ellos, porque queremos que se entienda que eso es algo que todos los dictadores perversos del mundo hacen, pero que no nos derrotan, porque aquí seguimos hablando y diciendo las cosas. ¿En qué momento sentiste que tenías que irte de Venezuela? Tenías que dejar la patria, eso que tanto amas. Bueno, Globovisión es la primera televisora que compra el gobierno de Chávez a través de empresarios amigos. Y la idea es que me piden para que se dé la negociación, vamos a seguir, y dije, no, pero yo no puedo seguir defendiendo a Chávez. Yo no puedo pasar ya una etapa de mi vida mayor a contradecirme lo que he sido todo el tiempo. Sabe que yo no escojo entre criminales. Sí. Porque cuando tienes que seleccionar entre dos males, el mal sigue estando allí, se queda allí. Entonces creo que no hay un criminal mejor que otro. Aquí solo hay una realidad. Esto ha sido paulatino, fue un plan que se fue ejecutando por partes y quizás a Maduro le tocó la sección más radical, pero en verdad todo esto fue concebido desde el inicio, así como se ha desarrollado. Es decir, desde el mismo momento en que Hugo Chávez dijo que los medios éramos enemigos del pueblo, allí comienza toda esta historia de persecución, de cierre de medios, hasta que finalmente sacan incluso de acceso a la población los medios digitales. Pero y esta es una agenda también cubana, ¿no? Muy cubana. También viene es parte de ese libreto. Mucho antes que Hugo Chávez. Es decir, esto es un plan internacional de enemigos históricos de la democracia y de Occidente que utilizaron a Venezuela por los recursos que tenía y porque además también nosotros siempre hemos sido muy confiados en que la democracia siempre iba a acompañarnos. Francisco, yo vivía en Los Teques. Entonces eran 2 horas aproximadamente de carretera. Y yo me acuerdo que me monté en mi carro y mi mamá siempre me ponía la viandita de comida para el almuerzo. Y me dice, hijo, hoy no vas a poder llevar carne sino pollo igual que ayer porque no tenemos carne. La carne no se consigue tan fácil. Llévame, eran las 5 de la mañana. Llévame al centro Teques ahorita a las 5, yo hago una fila hasta las 11, que llegue la carne para comprarla. Y le digo, mamá, no, si no hay carne, pues no pollo todo el tiempo. Y si no hay pollo ni carne, no comemos nada. Pero no va a hacer una fila de 5 o 6 horas para conseguir carne. Y en el trayecto de 2 horas, yo dije, yo me tengo que ir del país. No podía comprar las que yo quería, no, el sueldo de periodista no me alcanzaba para lo que yo quería, no podía independizarme de mi familia y digo, la cosa no está bien, me tengo que ir. Entonces llegamos a un convenio que era por 3 meses. En esos 3 meses yo veía si me iba. Bien. Esos 3 meses, lentamente mi familia se fue desplazando a varios sitios. ¿Te quedaste solo en Caracas? No, todavía me había quedado con mi esposa. Y mi esposa muere y entonces las cosas se complican más. Pero llega un momento en que ya me tengo que ir. Y entonces me despido y me voy. Y que lo que dispara es que llega Torres con un cassette, era ministro del Interior. Esto es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores. No, yo no acepto cassette. Si usted quiere, yo lo entrevisto, pero yo no acepto este cassette. Entonces... Ahí empieza la presión. Ahí empieza la presión, y entonces yo creo que ya no es. Y ese que te hizo eso estuvo preso y tuvieron que sacarlo. Exacto. ¿Qué pensará, además, para todos los dictadores y toda esa gente que mama de esa teta? ¿Qué pensarán de ese que fue el que presionó, el que fue parte de esa dictadura y acabó en la cárcel?
creemos que todo lo merecemos, que todo está hecho y además tenemos como emociones y frustraciones de momento. Nos podemos alegrar, emocionar y creemos que ya tenemos la conquista de la victoria y después nos decepcionamos como si nunca pudiéramos volver a tener una oportunidad. No somos coherentes quienes creemos realmente en la democracia. Creo que Hugo Chávez todo lo que prometió lo cumplió y nosotros nunca creímos que iba a ser capaz de lo que decía que iba a ejecutar. Esa fue nuestra gran debilidad, que siempre pensábamos, no, no va a ocurrir, no lo va a hacer, no va a ser posible que Venezuela, el país más rico del continente, termine en las proyecciones que muchos analistas hacían, de devastación, de hambruna, eso era absolutamente de hoy el país casi tan pobre como Haití. Exactamente. Eso era algo impensable. En 20 años volvieron el país más rico de América Latina, Haití. Y a partir de ahí empiezo a caminar por largos puestos en Globovisión durante 6, 7 años aproximadamente. Venden el canal y me ponen a cubrir presidencia, en este caso Nicolás Maduro. La primera vez que logro llegar a una reunión, me dicen, no te preocupes, no va a hablar Maduro, simplemente colócale el micrófono, lo que vaya a decir, y no va a recibir preguntas. Pues ese día recibió preguntas y por supuesto uno como periodista tenía que preguntar. Yo recibo un mensaje de la jefa de información de aquel momento, ya de la nueva administración, y me dicen, no preguntes nada que moleste. Cuando dicen nada que moleste, ¿a qué se refieren? En ese momento le digo, señor presidente, deme por favor la explicación por qué han pasado 19 planes de seguridad, la delincuencia sigue galopante en Venezuela, ustedes quitaron la jefatura de prensa para saber quiénes son o cuántos muertos hay, y empezó a atacarme. ¿Cómo te llamas tú? Morboso, Globovisión, siempre. Yo pensé que había cambiado. Tú saliste sin pasaporte, quedaste sin papeles. ¿Qué? No, yo salí con papeles, con pasaporte que tenía vigente, pero ya sabía que eso se agotaba ya. Y entonces aquí empecé todos los trámites de papeles, etcétera, y de normalizar mi situación. Y hoy en día, ya que posteriormente, cuando viene Guaidó, se nombra una junta que prepare una especie de Telesur para contrarrestar el Telesur, y en eso estamos la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, que es un periodista venezolano muy reconocido, Larisa, que venía a trabajar en Radio Caracas Televisión, y yo. Creamos una pequeña comisión para presentarle un proyecto a Guaidó para lo que podía ser Telesur. Automáticamente ahí me confiscaron a ella su apartamento y me confiscaron a mí mi apartamento. Me lo quitaron. Cuando me preguntan qué extraño de Venezuela, es lo libre que yo fui en Venezuela hasta mi último día allí, a pesar de todas esas amenazas. Porque yo he tenido la gran fortuna de nunca haber sido censurada. De hecho, por eso me voy de Globovisión después de 18 años, porque yo no quería, primero, ni recibir un cheque de quien había sido acusado de lavado de dinero como el perro de Maduro, y segundo, yo no quería que alguien me lograra imponer una línea editorial o una manera de pensar. Entonces, si algo yo recuerdo de Venezuela fue la libertad con la que yo viví, a pesar de todas esas amenazas, a pesar que en la autopista me chocaron 2 veces y me hicieron estrellarme contra la defensa, a pesar que nos lanzaron excremento a Globovisión mientras estábamos ahí adentro, botellas de excremento, nos hicieron correr y subir por los techos y refugiarnos en las casas de los vecinos, o aquella vez que asesinaron a una mujer en una marcha a mi lado, o tantas movilizaciones en las que yo participé y había gas lacrimógeno y me metía en las marchas chavistas y sabíamos que estábamos en peligro, pero había una plataforma en la que tú sabías que te iban a acompañar en ese riesgo, es decir, en tu libertad de contar exactamente lo que pasaba. Entonces, mis recuerdos asociados a Globovisión son de absoluta independencia, de pluralidad, de respeto hacia la labor del periodista. Esa Globovisión obviamente se desvaneció, ya no existe. Fue comprada para callarla, porque además el régimen fue tan astuto que al principio nos agredía o lanzaba bombas molotov a Globovisión, estando nosotros adentro, o nos agredía en la calle o disparaba a periodistas como el fotógrafo que muere justo en las marchas más emblemáticas cuando Hugo Chávez estuvo a punto de salir del poder. Yo no creo que no fue así exactamente, pero a pesar de esos asesinatos y a pesar de esos momentos, Globovisión era una plataforma a la que el régimen le temía.
Nosotros éramos un bastión de libertad inamovible. Entonces el régimen sabía que atacándonos generaba un escándalo internacional, generaba resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y una movilización del mundo que lo recriminaba y lo posicionaba como un criminal. Entonces, ¿qué hizo? Cambió la estrategia y compró los medios para implosionarlos desde adentro. Es una cuestión magistral desde la maldad, obviamente. Al final me voy porque sentí que nos prohibían decir, Francisco, desabastecimiento, nos prohibían hablar de los estudiantes, nos prohibían hablar de Leopoldo López, eso así. Y si tú lo decías, te editaban la nota. ¿Y quiénes? Los jefes de información. ¿Y quiénes eran? Saben los nombres. Mira, todo estaba en la cabeza por Mayela León, que era antes reportera de Globovisión, a la cual admiraba muchísimo. Y que hoy... ¿Y qué sentiste al ver una periodista libre que tenía capacidad de hacer eso pasar a ser una censuradora? Mira, uno se decepciona, pero yo gracias a Dios contaba con unos grandes maestros, los grandes maestros que habían sido todo el tiempo de Globovisión. Eso le doy gracias, porque yo sabía cómo se hacía desde adentro el periodismo, ¿no? Sin libertad. En libertad conocí a hacer, o aprendí a hacer periodismo en democracia en Colombia, pero antes sabía cómo hacer periodismo puro en contra de todas las adversidades que había, que era en Globovisión. Incluso con Lina Ron y todo, cuando se metió estábamos allí ese día en el noticiero cuando ella se mete con bombas lacrimógenas y intenta meterse a los estudios y todo eso. Chávez tenía el programa en el mediodía del domingo, terminaba Chávez y veníamos nosotros. Fundamentalmente, ¿qué hacíamos? Una pequeña explicación de lo que decía Chávez y le abríamos los micrófonos al pueblo para que hablara. Y entonces, porque el programa salía por radio y por televisión. Entonces era la respuesta a Chávez. Pero quizás cuando renunciamos al canal, cuando Gorrín dice que no podemos sacar al aire una declaración de Capriles, expulsan a Kiko Bautista y todos sus compañeros en solidaridad decidimos renunciar. A mí me toca para EBTV Miami en ese momento, desde ese momento cubrir las protestas del 2014. Mi esposo y yo en una motocicleta con una cámara pequeña para continuar contando la verdad. Y cuando se dan cuenta del efecto que esa camarita y este medio pequeño que apenas nacía tenían, porque era una ventana absolutamente libre, fueron detrás de nosotros y como los mafiosos hacen, no van contra ti, sino contra tu familia, contra tus afectos. Llegas a Colombia. ¿Qué empezaste a hacer ahí en Colombia como periodista? En NTN 24, a partir de ese momento, allí conozco lo que es el periodismo en democracia. Cuando llegó a Blue Radio, que podía entrevistar al jefe de la policía, yo estaba sorprendido. Así que eso no se podía en Venezuela. Yo le decía a Ricardo Espina, que era mi jefe, yo le decía, Ricardo, ¿yo puedo entrevistar al jefe de la policía y él me habla? Me dice, claro, tiene que hablarte. Y él te levanta, incluso hasta el mismo alcalde, que era Gustavo Petro, tiene que hablarte. Claro, con él fue diferente porque era una pelea constante con él, no le gustaban las preguntas incómodas, igual que le hacían, tenía el mismo concepto de los chavistas cuando tú le preguntabas y calificaban al periodista. Pero tú tenías la oportunidad de entrevistarlos de cerca, en democracia. Y a partir de ahí empiezo a trabajar en programas en pro a los migrantes venezolanos que también se vuelven objeto del régimen en Venezuela. Después vino la famosa huelga, la huelga petrolera, Sí. y el programa se llevó a todos los días. Entonces, la gente protestaba durante el día y en la noche veía lo que fue la jornada. Por supuesto, todo esto fue cargando al régimen como te podrás imaginar. Entonces, Globovisión decidió venir todos los días. Y en todos los días a la tarde había en la Voz Ciudadana. Nos tirábamos 2 horas, 3 horas con participación de la gente, llamándonos por teléfono, diciéndolo, de cada nos está denunciando todo. Ya en ese momento, Radio Caracas está cerrado. CNB, que es la emisora de radio de donde yo venía originalmente, ya está cerrado. Ya los medios están casi todos comprados. Los periódicos más importantes están como el Universal comprado, etcétera, la cadena Capriles, en fin, poco a poco los medios se fueron acá. Bueno, llegó un momento en que ni eso se podía, ya el gobierno no podía titular, muere Chávez, viene Maduro, viene todo eso, viene mucha mayor represión con Maduro. Viene mucha, absolutamente, por la inseguridad de Maduro, inseguridad que se refleja. O sea, Maduro nunca ha tenido una seguridad. Entonces ahí apretó muchísimo más. Y ahí se deja ir por la libre, decirlo de una manera, la represión con los periodistas.
Y los programas de opinión cada día son menores, 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 y empiezan los periodistas a irse del país, a buscar dónde trabajar, etcétera. No hay tranquilidad, nunca hay tranquilidad, porque tu destino está inevitablemente atado al de tu país de origen. Es decir, obvio que yo siento aquí tranquilidad, libertad, y la agradezco, porque si no, yo fui libre de irme. Es decir, yo hasta saliendo del país me sentí libre, porque aun cuando fui expulsada y fui amenazada y fui perseguida, yo tomé la decisión libre de irme, porque la decisión de atarme y de silenciarme hubiera sido quedarme. Entonces yo hasta el final, hasta cuando salí expulsada, fui libre. Y aquí soy libre y gracias a esa libertad que yo no comprendía en principio, tampoco entendía cómo iba a ser mi papel afuera, pero siempre supe que estaba absolutamente ligado a la nación. Gracias a Dios que estamos los periodistas en el exterior. ¿Qué te mueve cuando uno habla de los caminantes? Somos los balseros de asfalto, prácticamente. No somos una isla, por eso no salimos a través del mar, aunque sí salen todavía. Ojo esa frase, los balseros de asfalto, wow. Porque yo decía, esto se parece mucho a la situación de los cubanos que cubrí hace poco en RCN, y veía la gran cantidad de venezolanos caminando que tú decías, no lo puedo creer. Yo cuando uno presenta al jefe de misión la historia, se lo presenté a Claudia Burizati, y Claudia me dice, no creo que eso esté pasando. Digo, Claudia, en aquella época no era tan virales los videos, y me llegaron unos videos, digo, mira lo que está pasando, me dice, no te me vas ya, te me vas ya y lo hacemos. Y eran, en especial, un momento eran 2 notas, y se convirtió en un programa de 1 hora prime, un domingo en RCN. Fue 1 hora donde contamos las historias, acompañamos a los caminantes desde Cúcuta, cruzando por el río, caminando por Pamplona, Santander, cada quien tenía una razón diferente. Y me acuerdo que el camarógrafo colombiano está grabando la historia de un niño de 9 años, se llama José, y él está narrando lo que ha pasado durante toda su travesía, que le duele la cabeza, que no puede caminar, que se ha mojado, llorando el niño, sino que extraña su casa. Sus papás están atrás, y yo estoy llorando con el niño, y yo siento que alguien está llorando más fuerte que el niño. Era mi camarógrafo, en llanto. En ese momento paramos la grabación, porque me fui yo en llanto yo también. Un colombiano, sintiendo de cerca la situación del venezolano, estaba completamente afectado por el testimonio del niño. Tuvimos que parar esa grabación, secarnos las lágrimas y seguir. Hay periodistas críticos que dicen que tú no eres imparcial. Y tienen toda la razón. Por eso, ¿y qué les doy la absoluta razón? Primero porque Oscar Wilde decía que la imparcialidad era indiferente. Es decir, cuando tú eres imparcial es porque los temas no te interesan. Y él comentaba, las posiciones imparciales son absolutamente inútiles, carecen de valor, porque tú no te involucras en las circunstancias. Y a mí Venezuela me duele, yo con Venezuela lloro y me alegro y celebro cuando tiene triunfo. Yo no puedo ser imparcial, no puedo ser neutral con algo que siento hasta en los tuétanos. ¿Qué es Venezuela para ti? Venezuela es familia, Venezuela es todo. ¿El dolor? Venezuela es nostalgia. Nostalgia porque es extrañar un país que no existe en este momento. Wow, qué duro decir eso. Tú vas a Venezuela, sí, yo fui la última vez a Venezuela, que pasé un gran susto, retuvieron mi pasaporte por grande tiempo. Tuve que agarrarlo prácticamente, robar el pasaporte e irme, salir el día siguiente del país. Y esa Venezuela que tú dejaste hace tiempo no existe. ¿Hay alguien que sea el que más rabia tenga contra la prensa y que tenga el poder para amedrentar, para asustar o para generar inseguridad? Yo creo que Diosdado Cabello es el principal martirio que ellos tienen. Diosdado Cabello es el que lanza las piedras por instrucciones de quien sea. De quien sea, pero fundamentalmente creo que el cerebro es Jorge Rodríguez. Yo no sé a qué se refiere esta nación, esta administración, cuando dice que todavía las sanciones se mantienen en pie, cuando le has ampliado la sanción de Chevron, cuando le permites que Trinidad y Tobago también haga negocios con Venezuela, cuando le das lo más preciado para Maduro y para Cilia, que era los narcosobrinos. Ni siquiera impusiste un intercambio
valioso para los venezolanos, vinculante para nosotros, liberar los presos políticos que están allí en esos calabozos. No, libera a Miguel Rodríguez Torres, que además fue se le asocia a la creación de la tumba, una cárcel terrible donde hay 7 celdas en las que los presos tienen la pintura blanca en las paredes, una cama de cemento, no tienen ni ventanas, ni puertas, ni luz del sol, y son aterrorizados, duermen con la luz encendida, no saben cuándo es de día ni cuándo es de noche. Entonces, ese torturador es el que recibe los beneficios. Y lo absurdo, no solo de los venezolanos, que te digo que tenemos a veces siento que somos eunucos políticos, sino de la propia comunidad internacional. La forma en la que nosotros hemos entendido con tanta tristeza y tanto dolor, que siempre ha dependido solo de nosotros. ¿Y qué es Colombia para ti? Colombia ha sido mi segunda casa, mi gran oportunidad. Aprendí a hacer periodismo en democracia. Me duele mucho por lo que está pasando en este momento, porque cuando yo recorría el país, lo recorrí mucho, conozco más Colombia que Venezuela. En los lugares más apartados sentía el odio que estaban sembrando como lo sembraron en Venezuela. La división de clases. Y que el rico es malo, que esto es malo, pero los que sembraban este odio se montaban en sus camionetas blindadas, último modelo, y se iban a su casa súper valoradas. Entonces era un doble discurso que la gente se está comiendo y que la gente ojalá eso no siga avanzando. ¿Tú regresarías a Venezuela si cae Maduro? Claro que sí. De una. Defíneme estas personas en 1 o 2 o 3 palabras. Nicolás Maduro. Usurpador. Kiko Bautista. Lo que me pasó con Kiko es que a Kiko, a pesar de lo que yo creo que son sus errores, que yo no soy quien para juzgarlo a él, yo nunca lo critiqué públicamente, porque había para mí un código de amistad, de cariño, y eso lo rompió él hace muy poco, pero igual yo no lo voy a hacer. Pero, sin embargo, Kiko para mí es nostalgia, y al mismo tiempo es disparate. Kiko Bautista. Kiko, después de todo esto tendrá otro criterio, pero te digo una cosa, vivir fuera del país no es fácil, y a medida que pasan los años es más difícil. Por eso que el exilio es una de las más terribles torturas que te pueden hacer. Y Dania Chirinos. Gran profesional, una maestra en este camino definitivamente. Pedro Carvajalino. Es como la nada. Es la indiferencia de la que hablaba Oscar Wilde. Es un tema que no me interesa. Define a Gorrín, a Raúl Gorrín. Bueno, yo lo conocí a él, una expresión de empresarios de un nuevo régimen y de una nueva característica. Yo creo que terminará siendo perseguido por el rey. Alberto Rabel. Con el príncipe Globovisión, un gran maestro. Roland Carreño. Roland es muchas palabras. Roland es elegancia, es cultura, es solidaridad, es amistad, es un hombre estoico, es determinado, es confiable, es un hombre confiable. Y yo creo que es un gran amante de Venezuela, de su historia, tanto así que está en la cárcel dando clases de historia de Venezuela a sus verdugos y a sus compañeros de celda. NTN 24. Mira, ha sido la voz de los venezolanos. Vladimir Villegas. Hay matices que no todos los puede jugar por igual. Y San Judas Tadeo. San Juan Tadeo es patrón en los asuntos difíciles. Es un santo que le siento de cabecera. Me dice, pídele San Judas y algún día vas a volver. Y yo me pongo en la computadora a buscar San Judas y empiezo a ver su historia y leo hoy mismo en la computadora. Ese mismo día, Francisco, en la tarde, me dicen, mira, se abrió una vacante, te quedas. Y el último, Diosdado. Diosdado fue un hombre que prometía mucho, que era muy cercano a Chávez y ha terminado muy triste. Ser vocero de Nicolás. Ese es el papel de Dossier Venezuela, con muchos amigos venezolanos, y hasta que no recuperemos la libertad de Venezuela, yo Francisco Santos Huesca. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, embajador, por este privilegio.